Muy buenas noches, mi nombre es Camilo Rodríguez Sánchez. Soy del grupo 2031 y voy a sustentar la tarea 6. Entonces tenemos que el planteamiento del problema es que la UNAD Mobile quiere un ecualizador pasivo capaz de separar señales de comunicaciones en distintas bandas de frecuencia. Entonces solo vamos a usar filtros exclusivamente pasivos y que sean resistentes a pulsos electromagnéticos. Entonces tenemos tipos, 5 filtros. Tenemos un filtro pasabajas, 3 pasabanda y un filtro de pasaltas. Entonces, el primer filtro que tenemos y pues las fórmulas más comunes que vamos a ver va a ser la frecuencia de corte, que es FC. Tenemos L, que es para sacar los datos de la bobina en caso de que sea necesario. En este caso, el filtro pasabanda requiere una bobina, por ende vamos a calcular qué tipo de bobina necesitamos para esto. Entonces tenemos que, la frecuencia de corte tiene que ser a los 300 hercios. Por ende, reemplazamos frecuencia de corte por 300 hercios. La resistencia, en este caso va a ser la bocina, va a ser de 6 ohmios. Y tenemos que la fórmula restante sería 2pi por L. Y con los datos sustituidos, nos daría un total de que la bobina es de 3.18 milihernios. Reemplazando los datos, tenemos que es lo deseado, ya que la bobina, ya que el circuito de RLC comienza, recibe la señal y comienza a bajar entre más fuerte sea la señal. Como se puede apreciar aquí, como se puede apreciar en esta parte, tenemos que concuerda con lo deseado, ya que su frecuencia de corte tenemos que son 303, concordando con lo que nos piden, 303 hercios. Después tenemos un pasabandas que no es igual que el anterior, es diferente porque no es hasta una señal, sino es de una señal hasta otra señal. Por ende tenemos que necesitamos sacar el ancho de banda, que se hace restando la señal de corte 1 y la señal de corte 2. En este caso son 300 hercios menos 3.5 kilohercios, lo cual nos daría un total de, el ancho de banda sería de 3.2 kilohercios. Entonces tenemos que para la bobina nos daría un total de 0.298 microhercios. Y también necesitamos sacar la frecuencia de resonancia, que sería la señal 1, que en este caso es 300 hercios, más el ancho de banda, que es 3.2 kilohercios sobre 2, lo cual nos daría que la frecuencia de resonancia es de 1.29 kilohercios. También necesitamos un capacitor por el tipo de filtro y de circuito que es. Por ende, usamos la fórmula correspondiente, lo cual nos daría un total de 23.54 microfaradios. Correspondiente, entonces necesitamos que nuestro ancho de banda sea de 3.2. Haciendo los cálculos en el simulador Proteus, tenemos que es igual que lo que esperamos. La señal no capta al principio, pero entre más fuerte se haga la señal, comienza a subir, a subir, a subir. Y cuando llega a un punto, después de eso comienza a bajar, porque la señal se hace más fuerte de lo que tiene que recibir. Entonces tenemos que el ancho de banda es el que esperábamos, ya que el ancho de banda es de 3.24 kilohercios, que es una aproximación aceptable para lo que se necesitaba. Tenemos en cuenta que se usa un capacitor de 23.51 microfaradios, una bobina de 0.298 microhercios y la resistencia, que en este caso es la bocina o el speaker, de 6 ohmios. Tenemos el filtro pasabanda 2, que es de 3.5 kHz a 8.4 kHz. Se usa la misma fórmula que el anterior, que es el ancho de banda, para que el cual nos daría un total de 4.9 kHz. La bobina nos daría un total de 0.195 milihercios. La frecuencia de resonancia nos daría un total de 5.95 kHz. Y el capacitor nos daría 3.67 microfaradios. Teniendo en cuenta lo anterior, es lo esperado,
se corre un poco más la gráfica hacia la derecha porque la señal es mucho más grande de la cual tiene que empezar. Sube y pues baja también porque pues es de un punto A a un punto B. Y pues es igual que lo esperado, como tenemos aquí, el dato concuerda con 5.2 kilohercios, como podemos ver acá, que es aproximado al ancho de banda que necesitamos. Filtro pasabandas 3 de 8.4 kHz a 15 kHz. Misma fórmula para el ancho de banda, nos da un total de 6.6 kHz del ancho de banda. Para la bobina tenemos 0.145 milihernios. Para la frecuencia de resonancia tenemos 11.7 kHz y pues capacitor tenemos 1.276 microfaradios. Tenemos que, pues, es esperado, igual que el anterior, se corra más a la derecha porque la señal que tiene que recibir es mayor y pues tiene un corte igual que el anterior, en la cual la señal simplemente ya no se recibe. Tenemos que la aproximación es correcta con 7.10 kilohercios. Bueno, pues claramente tiene error porque la teoría no es exactamente idéntica Sí, no es exactamente idéntica a lo que se puede en el simulador, ya sea por pérdidas o por simplemente la índole del simulador. Después tenemos el pasaaltas de 15 kilohercios, que pues, solo recibe de 15 kilohercios en adelante. Pues en este volvemos al film, sí, al tipo de pasabajas, pero cambiando la bobina por un capacitor. Entonces tenemos que la frecuencia de corte es la misma fórmula que la anterior, pero pues, simplemente se cambia para cambiar el capacitor, lo cual nos daría un total de que pues, el capacitor nos daría 1.77 microfaradios. Como podemos ver acá, la señal concuerda, ya que no recibe nada al principio y al final comienza a recibir ya la señal. Y pues acá la podemos apreciar mejor, que pues acá la frecuencia de corte, tenemos que nos da 15.1 kilohercios. Teniendo en cuenta que pues el capacitor fue de 1.77 microfaradios y pues la resistencia es 6 ohms. Y pues acá tenemos el circuito completo, pues uniendo absolutamente pues, todos los circuitos que hemos hecho hasta ahora. Ese como tal sería el ecualizador. Muchas gracias.